re pocos en Puan. Y nunca se atiborraba así de gente como sociales, ¿no? Esos años fueron años récord de sociales y de psicología, también me acuerdo que fue una carrera que en esos años Psicología fue era mucho. tremendo también. En ese Pero momento en paralelo, Filo no sé por paralelo. qué las carreras de Filo no estaban tan pobladas, ¿viste? Éramos pocos, nos conocíamos todos. Ujú. Pero bueno, ¿Qué fuiste a cursar las sociales? una Seré materia curiosa. llamaba Teoría Sociológica del Capital, que daba Cafasi, que era un Ah, fácil. ingeniero, Mirá un vos, ingeniero, me acuerdo. capaz. Fue una optativa que cursé, miren, y tengo una anécdota computacional al respecto, porque yo estaba haciendo el trabajo, yo quería hacer el trabajo vinculando la teoría marxista que él enseñaba ahí, el Capital, con lo que había pasado en los Andes, ¿no? Digamos, con el Imperio Incaico y bueno, toda la movida andina. Él me dijo que no, me sacó matando, que no, que eso no se podía aplicar, que eran contextos diferentes. Y entonces, bueno, no me acuerdo sobre qué empecé a escribir y me agarró el virus Michelangelo. No sé si se acuerdan del virus Michelangelo, que justo Sí. se activaba el día del cumpleaños de Miguel Ángel. Y yo no, que era domingo, había caído domingo, y yo no tuve mejor idea que prender la compu el domingo para seguir escribiendo la monografía. Y bueno, el Michelangelo acabó con todo mi disco rígido, con la computadora, y acabó con esa monografía. Y ya llevaba como 10 páginas escritas, o sea, no me quedaba mucho. Y perdí todo, no tenía backup. Así que nunca la rendí esa materia. La cursé, pero no la rendí. Después cursé otras optativas ahí en Puan y listo. Pero Y qué bueno, a veces se épocas, tiene que transcurrir. qué épocas. Bueno, si les parece, ya arrancamos, pero arrancamos formalmente. A partir de acá, yo después lo subo para los que están haciendo el curso diacrónico. Eh, y bueno, no sé, Diego, ¿por qué no te presentás vos? Sos Bueno, antropólogo, doctor en antropología. Con él es con el que junta cartas. ahí lo perdí a Mario. Ah, No sé siempre si, lo perdemos. Pero después aparece, no te preocupes. si ustedes lo Eso. escucharon. Yo no lo escuché. Yo te preguntaba si vos sos el que compañero de Mario juntando cartas, porque si está juntando Sí, cartas. sí, estamos tejiendo, Ah, tejiendo las cartas. bien. ¿Eran cartas Pero manuscritas o cartas impresas, no, publicadas? la verdad que a mí me llega el dato y yo sería como una especie de esófago, ¿viste? Como que ya me llegan masticadas las cartas y yo las estoy armando la red simplemente. Estoy tejiendo las cartas. Ujú. El que está ahí en la trinchera es Mario. Ya me pasa todo masticado, digamos. Pero bueno, me presento, así arrancamos formalmente. Bueno, mi nombre es Diego, Diego Díaz Córdoba. Yo soy antropólogo de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras. Hice mi licenciatura en la década del 90, como verán, y mi tesis de licenciatura fue sobre modelos de simulación en antropología, digamos, ¿no? Y nada, me acuerdo que antes de empezar la tesis fue cuando algo de redes empecé a ver, allá por 17, por ahí de haber sido que empecé con la tesis, y quería hacer sobre cómo se transmitían los rumores dentro de la facultad. Busqué bibliografía, todavía no me habían llegado a mis manos los trabajos de Hahnemann o de Faust y Wasserman, ni tampoco los trabajos de Watts, o sea, no tenía todavía contacto con redes. Busqué bibliografía por el lado antropológico, no encontré mucho y bueno, al final me decidí por hacer una tesis sobre modelos de simulación en antropología. Y desarrollé un software hecho en un lenguaje que se llama Visual Basic, se llama todavía Visual Basic, que simulaba una población
el manejo que podía ser un pastor de una población de camélidos, ¿no? Camélidos sudamericanos. Es decir, el manejo implica el control reproductivo de la manada y bueno, ver en qué momentos la manada podía llegar a extinguirse, si podía crecer, si le podían agregar parámetros de enfermedades o depredadores, digamos, tenía toda una serie de atributos que se le podían agregar, y un poco la hipótesis que estaba detrás era un poco cómo había sido el proceso de domesticación de camélidos que se hizo acá en la zona andina de Sudamérica, hace más o menos 10.000, 9.000 años, donde, bueno, de la caza se pasa a una especie de periodo de protección de esos camélidos, y después ya hay un manejo en control reproductivo, que ya cuando hay son llamas ya, digamos, como animal doméstico y con los cuidados que hacen los pastores. Entonces yo quería ver si se podía simular un poco esa transición entre el animal en estado, digamos, libre y en el animal domesticado, viendo cuáles eran las presiones que soportaba una manada, ¿no? de eliminación de algunos de sus miembros, o tasas reproductivas, en fin. Así que esa fue un poco la tesis de licenciatura que hice. Y después, bueno, a raíz de un software que desarrollé sobre antropometría, que es, o mejor dicho, sobre ausología, es decir, sobre todo lo que es crecimiento y desarrollo, con bueno, una gente amiga de medicina, llegué a darme cuenta que eso tenía que ver con estado nutricional, me empecé a interesar un poco por el tema alimentario, cursé un seminario, me acuerdo, con Patricia Aguirre, que es una antropóloga que trabaja en antropología alimentaria, y ahí fue como que, bueno, dije, este ámbito de la alimentación me gusta, me parece atractivo porque es algo que hacen todos los seres humanos, todas las culturas, que tiene posibilidades de ser analizado desde perspectivas muy diversas. Uno puede analizar desde la cuestión molecular de la comida hasta la cuestión simbólica de qué sentimientos se ponen en juego, digamos, ¿no? Es decir, uno puede analizar desde lo que le pasa en el individuo cuando hace su ingesta hasta lo que pasa con los sistemas productivos supranacionales, como son hoy día, digamos, ¿no? Es decir, que es muy, muy diverso, y esa diversidad también es un lindo desafío metodológico, digamos, porque no hay herramienta de metodología que no utilices para hablar de antropología alimentaria. Podés hacer desde historiografía, buscando documentos de época, hasta hacer etnografía clásica, pasando por usar redes, por usar estadísticas, por usar grupos focales, modelos de simulación, es decir, es tan diverso el tema que lo puedes abordar desde muchas perspectivas teóricas y con muchos instrumentos metodológicos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me gustó el tema, justo había entrado a trabajar en un equipo de investigación en la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, que era un equipo que estaba liderado por una antropóloga, Luisa Pinotti, y ella me invitó a hacer trabajo de campo a la Quebrada Humahuaca, donde se iba a hacer un trabajo sobre antropología alimentaria de la quebrada, y bueno, ahí es que elegí el tema para mi tesis de doctorado y trabajé el tema de la antropología alimentaria de la quebrada Humahuaca, digamos, ¿no? Hice más o menos como 9 años, 10 años de trabajo de campo, y bueno, saqué la tesis, digamos, de doctorado sobre ese tema, digamos, ¿no? Bueno, eso es más o menos así un poco la trayectoria académica, y bueno, y doy clases en la UBA y en la Universidad de Lanús, en grado y en posgrado, digamos, ¿no? Y después hago desarrollos de investigaciones, estoy en varios equipos de investigación, y aparte de todo eso, desde más o menos el año 94, 95, que soy programo. Ya les digo que la tesis de licenciatura la había hecho en Visual Basic, bueno, y después seguí programando en otros lenguajes, y así que eso también forma parte de mi trabajo, y bueno, digamos, una ayuda metodológica muy interesante el poder programar, porque me da cierta flexibilidad, digamos, ¿no? Y, y bueno, y siempre alguien necesita procesar datos, así que siempre, nada. Y aparte me divierte, digamos, ¿no? Básicamente me produce placer programar, digamos, ¿no? Entonces, eso también creo que juega un papel importante.
Así que bueno, eso es más o menos mi trayectoria académica. Eh, bueno, vos, Mario, frename o andá marcando el camino para donde te parezca. ¿Estuviste en el centro de interpretación de Humahuaca? ¿Cómo? Hay un centro de interpretación allá, ¿no? Que depende de la UBA, en Humahuaca. Claro, depende, en Tilcara está, En Tilcara, perdón, Tilcara. en Yo Tilcara y conocí un fotógrafo de ahí, Noel pertenece se llama. básicamente a la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, Eh, sí, así al que, museo. y el museo y el Pucará son esas cosas que le quedaron a la Facultad de Filosofía y Letras por ser una facultad muy vieja, digamos, ¿no? Por ser de principios Sí, del siglo XX, es de 1904, 1905, le quedaron muchos edificios, digamos, ¿no? A la maravilla. facultad. Y bueno, la verdad que el de allá, Tilcara, es hermoso y cualquiera que sea de la UBA puede ir muy barato, te Sí, cobra la residencia, es una mansión de principio del siglo XX, alucinante, en un lugar increíble. Sí, nosotros generalmente parábamos ahí cuando hacíamos trabajo de campo. Algunas otras veces paramos incluso paré en el hospital de Maimará, también paré en varios otros lados, pero bueno, el centro siempre era la residencia ahí de Filo del Pucará, digamos, ¿no? Hermoso, sí. A mí lindo creo lugar que, para ir a trabajar. sí, Qué la lindo verdad lugar que para trabajar. creo, creo que la provincia de Jujuy es la provincia que más me gusta de todas las que conozco del país, digamos. Mi hermana Eh, dice lo mismo. Para mí es así. Pero bueno, son gustos. La verdad que aparte la gente, nada, es muy atractivo, era un placer trabajar ahí. Sobre todo porque hay un poblamiento continuo desde hace 11.000 años, 12.000 años, hay un poblamiento continuo y donde esa región siempre se autoabasteció de alimentos, adoptaron la agricultura y la ganadería hace 4 o 5.000 años, con una variabilidad ecológica por los pisos, digamos, a diferentes alturas, tenés diferentes productos, tenés la ceja de la selva, donde tenés frutas y verduras, tenés la parte media donde tenés maíz y, bueno, y otros cereales después de la conquista, obviamente, y en la zona de altura que tenés animales, tenés llamas y tenés también papas, digamos, y otro tipo de tubérculos. Así que nada, es muy rico en ese sentido también la historia de la quebrada, por eso me atrajo como lugar para trabajo de campo, ¿no? Pero, pero bueno, yo lo que había pensado hoy un poco era, a ver, ¿qué les parece? Igual podemos ir cambiando y obviamente cualquier cosa que quieran preguntar, interrumpirme, hablen directamente. Eh, yo lo que había pensado era hacer una parte un poco más técnica, mostrarles algo en R. Por ahí hay gente que está interesada en aprender el lenguaje R o que ya está usando R. R es un lenguaje desarrollado por una universidad de Nueva Zelanda, no me acuerdo ahora el nombre, que lo hicieron, digamos, porque no podían comprar el SPSS, que es un programa que se usa mucho en estadística, que es bastante caro, que es de la Universidad de Stanford, si mal no recuerdo. Y como es bastante caro, bueno, un grupo de gente de ahí de una universidad de Nueva Zelanda dijo, bueno, ¿por qué no desarrollamos nosotros algo? Y desarrollaron un lenguaje, que se llama NR, digamos, que al principio, si bien estaba orientado a la cuestión estadística, empezó a crecer porque como es abierto y se empezó a difundir mucho entre los investigadores, hoy día en la mayor parte del mundo científico se trabaja con R o con Python, son como los lenguajes más usados. Y empezaron a agregarle paquetes y entonces hay paquetes de datos y de cálculos, desde cosas de inteligencia artificial, pasando por cuestiones estadísticas, de tratamientos de datos, hasta llegar a cuestiones de, por ejemplo, análisis de metodologías cualitativas, ¿no? Hasta análisis de redes. Entonces, algo interesante del R es que en un solo entorno vos podés tener como todo ahí a tu mano, todos los datos a la mano para procesarlos. Y nada, me pareció interesante por ahí mostrarles que si bien por ahí parece un poco complicado al principio, una vez que uno le agarra la mano, es bastante simple y como con 4 o 5 comandos de R ya podemos visualizar una red, digamos. Quería mostrarles eso un poco.
Eso por un lado, y después por el otro, había pensado un poco en contarles o que dialoguemos mejor sobre un poco mi experiencia con redes, trabajando con redes, que son de muy diversa naturaleza, digamos. Tengo algo de la tesis sobre las redes que armé para Quebrada, pero también tengo proyectos sobre redes del circuito artístico de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, con Mario estamos trabajando con redes más de una perspectiva historiográfica, con cartas. Es decir, como que, bueno, apliqué hace poco un análisis de redes al manejo de pacientes en la pandemia entre regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Es decir, como campos muy diversos a los que apliqué redes, que me parece que un poco ilustra lo que justo le comentaba a Mario antes que ustedes se incorporaran, que era esta, digamos, lo que a mí más me gusta de las redes es que es muy flexible en términos conceptuales, se puede aplicar a múltiples objetos de estudio, a los que se les ocurran, a ámbitos empíricos que se les ocurran, y no pierde rigor, digamos, ¿no? Y eso me parece que es un atributo de la metodología que está muy bueno, digamos, ¿no? Y después otra cosa que me gustaría reflexionar con ustedes también es un poco, bueno, ¿son las redes solo una metodología o es también un marco teórico, una manera de pensar? ¿Cuánto influye la cuestión conceptual acerca de cómo pensamos el mundo en el uso que yo le puedo dar al análisis de redes sociales, digamos, ¿no? Me parece que también es un tema interesante. Y bueno, por supuesto, cualquier pregunta, duda, consulta o comentario que quieran hacer, no duden en hacerlo. No esperen a que yo siga hablando, digamos. Bien, me parece perfecto. Arranque nomás. A Bueno, mí me da duda una cosa, pero hablamos y después yo te digo mis no, dudas. dale, pregúntame. Así vamos rompiendo Eh, el hielo también. no, yo en eso soy experta. Pero porque para las ciencias sociales como para la medicina 2 más 2 no es 4. Y cuando hablamos de redes, viste, el otro día Mario me lo enfatizó bien. Bueno, es matemática. Y me sentí un poco como en el siglo XIX y dije, qué hago yo acá con Petrona Rosende, por ejemplo, que vos te interesaba, Mario, la periodista del siglo XIX y qué sé yo, cómo la encajo en ese mundo? Entonces, en mi pobre cerebro de ciencias sociales no se me ocurre la idea. Le doy vuelta, estuve leyendo Miguel Geppi, qué sé yo, en fin, leí Pareto y otros más, y estoy ahí como dando vuelta como una mosca, como una polilla alrededor de la luz, me quemo la ala y todavía no sé por dónde voy a abordar el tema. Así que si se te Mira, ocurre algo, a tírame mí me una soda. parece, a mí me parece que la cuestión formal, técnica, que atrás haya teoremas, que detrás del Ujú. análisis de redes haya teoremas que arrancan con Euler en el siglo XVII, XVIII, que sigan, digamos, con algoritmos es secundario, me parece a mí. Los procedimientos son secundarios. Creo también que yo vengo de antropología, que es medio como se decía Eric Wolf, un antropólogo decía, bueno, la antropología es la más humanística de las ciencias y la más científica de las humanidades, ¿no? Nosotros estamos justo medio en el medio de todo el brete, digamos, ¿no? En tanto antropólogos, pero conozco esa mentalidad de ciencias sociales y las matemáticas porque vengo de filosofía y letras, donde con todas las demás carreras, digamos, ¿no? Yo creo que la gente tiene como a veces es como una etiqueta, una categoría matemática, y en realidad uno está todo el tiempo haciendo matemática, digamos. Cuando vos estás, no hablemos de cosas obvias, ¿no? Como el cálculo de cuánto me va a salir comprar tal cosa, sino cuando vos estás pensando, por ejemplo, bueno, tengo que ir de mi casa a la facultad, ¿cómo voy? Digamos, ¿no? Ese cálculo que vos estás haciendo de cómo vas, me conviene tomarme el subte o me conviene tomar el colectivo, o voy caminando y me tomo un Uber, o me tomo un Uber desde ahora. Bueno, todas esas ponderaciones que vos estás haciendo, estás usando matemática, digamos. El tema es que por ahí no te pones a armar el algoritmo en un papel, pero lo estás armando en tu cabeza, digamos. Y generalmente es bastante
certero, acertado. Llegás a tiempo, digamos, no te perdés en el camino, digamos, ¿no? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, viendo algo nuevo, por ejemplo, eh, a ver, estás leyendo un libro, estás viendo una película. Una de las primeras cosas que hace cuando lee un libro, una novela, digo, ¿no? Una narrativa, literatura, o está viendo una película, empieza a categorizar a los personajes, digamos, ¿no? Entonces, categoriza, no sé, voy a poner ejemplos de lo que se me viene a la cabeza. Estoy viendo una serie que se llama The Wire, sobre unos policías de Baltimore, y categorizás, el vendedor de drogas, el policía malo, el policía bueno, el jefe corrupto. Esa categorización que uno hace es matemática. Bueno, de hecho, se llama teoría de conjuntos y hay un montón de teoremas atrás. Sin embargo, uno no se preocupa por eso. Uno categoriza, cuando estás leyendo, de manera casi espontánea, digamos, ¿no? No quiero decir natural porque no me gusta el término, pero sí espontánea, digamos, ¿no? Nos sale naturalmente categorizar. Bueno, la categorización, la clasificación es una de las primeras herramientas matemáticas. Por lo tanto, me parece que hay que, digamos, quitar un poco el peso al concepto matemática, como algo ajeno, porque en realidad es algo tan humano como el comerse una empanada, digamos, o sea, o hacer una empanada, digamos, es sumamente humano. Eso por un lado. Y por otro lado, despreocuparse un poco por la cuestión algorítmica, porque eso es algo que por suerte resuelven los software. Hoy día, nosotros estamos hablando acá en el Cisco WebEx y hay montones de algoritmos ahora que están corriendo para hacer que nuestras voces salgan y le lleguen a cada uno, para que nuestra imagen se pixele, se despixele cuando sale, viaje, toda desarmada y se vuelva a armar en el momento en que ustedes llegan. Es decir, pero no nos preocupamos por eso, ¿no? Es como cuando uno maneja. Yo puedo manejar perfectamente un auto sin saber nada de mecánica. Digamos, yo no necesito saber cómo funciona el carburador o no, digamos, yo lo único que tengo que saber es, digamos, las herramientas para manejar, la palanca de cambio, el freno, lo que sea, el volante, tener una mirada sobre qué pasa alrededor mío para no chocar con nadie. No tengo por qué saber de mecánica, ¿no? Sin embargo, algo hay de cuestión mecánica que uno está haciendo. Y seguramente, yo no sé manejar, pero he visto cuando metes un cambio, como que la gente se da cuenta que hay como una tracción diferente del auto, ¿no? Entonces metes primera y el auto se mueve de una manera, metes segunda y se mueve de otra. Bueno, indirectamente vos estás trabajando sobre la mecánica del auto. Es lo mismo, digamos, esto, ¿no? Eso me parece. Y segundo, que creo que es lo más importante, es cómo pensamos el mundo. Porque yo puedo usar en las redes de manera utilitaria, instrumental, si se quiere, bueno, para resolver un problemita. Pero en realidad lo interesante del análisis de redes sociales es pensar el mundo como una red, digamos. Es pensar que hay mensajes, que hay bienes, que hay objetos simbólicos o objetos materiales que circulan entre los humanos todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, alguien me contó un chiste y yo se lo conté a mi esposa y mi esposa se lo contó a la tía y la tía se lo contó, no sé qué, y ese chiste, ¿no? Empieza a ser transmitido por una red. Entonces, nosotros podemos analizar el problema del chiste desde una cuestión semántica y a ver si el chiste cumple con el canon del humor y a ver bueno, dónde está el twist del chiste que nos hace reír, dónde está a qué está apelando en doble sentido, está apelando a un conocimiento, es un chiste que solo entendemos los porteños, es un chiste que solo entendemos los latinoamericanos, es un chiste universal, digamos, ¿no? Un chiste que solo entienden los alemanes. Bueno, podemos analizarlo de esa perspectiva, ¿no? Y está perfecto, porque eso depende de los objetivos que uno tenga, pero también podemos analizarlo en su dinámica, en el efecto que provoca en cada una de las personas, en la concatenación que hay de personas unidas, que quedan unidas a través de cómo se va pasando el chiste de mano en mano, digamos, ¿no? O de boca en boca, si quieren, de, de, de fogón en fogón, como quieran decirle, digamos, ¿no? Parece que un poco esa es la clave. Lo primero es pensar en redes. Después uno puede ver
si con el pensamiento en redes alcanza para después salir a formalizarlo o conviene dejarlo como una metáfora, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en salud se trabaja mucho el concepto de redes de salud, ¿no? Hay que fortalecer las redes de salud, no, tenemos que trabajar más en redes. En general, por ahí es un prejuicio, pero por lo que veo, no se profundiza en el aspecto más formal, más técnico, más de, bueno, pero ¿cuáles son los nodos? Bueno, pero ¿qué es lo que vincula a este nodo con este otro nodo? Sino que se piensa más en términos metafóricos, digamos, ¿no? Como la red de hospitales. Bueno, el vínculo que tiene que tener el hospital de primer nivel con la salita, con el de segundo nivel, con el de tercer nivel, con el ministerio, digamos, que entra también a jugar ahí, con por ahí, sí, no sé, qué pasa con las clínicas privadas. Entonces, digamos, uno lo piensa la red, pero no la piensa de manera general. Uno por ahí podría pensar la red de salud, por ejemplo, entre cómo comparten recursos humanos. Entonces vos tenés un médico que trabaja en una clínica en un momento, después trabaja en la salita en otro momento, después va y trabaja en el hospital, o da clase, da una charla en el ministerio, o da charla en la asociación de médicos, y ahí empezás a configurar una red no solo en el sentido del ARS, sino también conceptual, o sea, estás materializando la red. Así que, no sé si te aclaré o te confundí más, puede ser que te haya confundido más. No, no, está bien. Qué bueno, sé matemática, pero yo no sé cómo, tengo que desandar ese camino y traducirlo al GEPI y de algún modo lo haré. Ustedes me ayudarán después, en todo caso. Pero bien, Sí, entonces, eso también, algún momento, un tip que te puedo tirar. Lo mejor para aprender un software es tener un problema concreto que resolver. Es la mejor manera de aprender un software, digamos, ¿no? En general de aprender cualquier cosa, ¿no? Pero si vos tenés que resolver un problema, con ese software es la mejor manera de aprender. Uno puede aprender mirando tutoriales y mirando los ejemplos que traen los software, sirve, está bueno, pero si vos tenés que resolver un problema, lo vas a aprender con seguridad, porque no te va a quedar otra, digamos, porque va a estar volcada a resolverlo de una manera eficiente, digamos, ¿no? Entonces, si vos tenés un problema de investigación, aunque sea pequeño, no importa, digamos, te figurás un tipo de problemática que podría ser resuelta con una red, porque vos ves que hay vínculos y hay entidades que están conectadas por esos vínculos, bueno, eso es lo mejor que te puede pasar para aprender cuáles son la cuestión mecánica de utilizar el software, porque en definitiva, el software, la interfaz que tiene con vos como usuario, no deja de ser un asunto mecánico, en donde vos, bueno, acá que tengo que cargar un nodo, acá que tengo que cargar el otro nodo, con esto ya tengo que este nodo está vinculado con este otro. Bueno, paso al siguiente renglón. Eh, digamos, lo vas resolviendo. Después una parte fundamental, el ensayo y error, vas probando, vas viendo, por ejemplo, ustedes vieron que, bueno, cuando las redes son un poco complejas, tenés las gráficas de las redes requieren de determinados algoritmos, que ya están por suerte armados y nosotros solo tenemos que hacer clic, digamos, ¿no? Bueno, tenés que ir viendo cuáles de esos algoritmos te dejan más bonita tu red en función de lo que vos querés mostrar, digamos, ¿no? Entonces, mucho ensayo y error, ¿viste? Mucho hacer backup y probar. Y si rompí todo, bueno, lo bueno que tiene el software es que no muere nadie, digamos, ¿no? Uno puede maltratarlo y bueno, si tiene un backup, sale adelante fácilmente. Pero bueno, no sé si respondí o te confundí. y eso te puede ayudar, digamos, yo a veces tengo como determinadas intuiciones cuando me pongo a investigar, y a veces las he materializado, o sea, sospechaba tal cosa, digamos, pero me gusta lo de esto porque supuestamente lo puedo explicar, digamos, con una manera más este, universal y no tan babélica o tan particular como sería la mía, digamos. Eso es lo que me seduce de poder hacerlo. Pero a veces encontrás cosas que por ahí no tenías pensado o en alguna experiencia tuya te ha pasado eso,
Por ejemplo, yo busco un retrato de esta señora, una foto, algo concreto, y fui por todos los lugares donde suponen, de vez en cuando me llaman desde Uruguay preguntándome si conseguí una foto, pero bueno, y de pronto, no sé, siempre algunas veces esta mensura, digamos, de nodos y de vínculos para hacer ese tipo de hallazgos Y o bueno, vos resolver podés, ese problema, por ejemplo, que la falta de una imagen de pero ella. por lo pronto podrías ir armando una red de los lugares que fuiste tocando, digamos. Ya Ujú. ahí vas armando una especie de trencito de, bueno, fui al Archivo General de la Nación, no encontré, fui a la biblioteca tal, no encontré, fui a la biblioteca tal, no encontré, fui a la pinacoteca, no encontré, fui al museo, no encontré. Bueno, ya ahí te vas armando un camino que lo puedes armar como nodos, que son las instituciones, y vos sos el vínculo, digamos, por ahí después tenés que volver a otro, como para tener ya por lo menos armado un rastro metodológico de cómo llegaste hasta encontrar la foto. Después, obviamente, cada metodología va en función de los objetivos de investigación, digamos, ¿no? Si yo quiero hacer no toda metodología se aplica a todo objetivo, digamos, ¿no? Entonces, no, por pensar en otras metodologías que no sean redes. La etnografía, bueno, no te sirve la etnografía en cualquier caso. Solo te sirve si tenés preguntas que pueden ser respondidas etnográficamente. Si vos querés saber qué es lo que la gente hace, qué es lo que la gente dice y qué es lo que la gente dice que hace, bueno, en ese caso te conviene hacer etnografía, digamos, ¿no? En otros casos, por ahí te conviene hacer un análisis semántico de un texto, porque por ahí está haciendo con alguna teoría de narrador o lo que sea, te conviene eso, ¿no? En otro caso, depende de los objetivos, digamos, ¿no? La metodología se acomoda a los objetivos. Ahora, vos tenés, digamos, por ahí algunas herramientas que te permiten ir, por ejemplo, por ahí, como en este caso te decía yo, ir construyendo tu camino metodológico. Todos los lugares que fuiste rastreando una foto eh, podrían ser relevantes, digamos, ¿no? Un poco me hiciste acordar a Piglia, no sé si leyeron Respiración Artificial de Sí, Piglia. Me hizo acordar un sí, poco eso, la búsqueda, ¿no? del antepasado, primero del antepasado más cercano y después del antepasado ya del siglo XIX, digamos, ¿no? Y como él está tejiendo, me parece a mí, ¿no? Por ahí una interpretación tosca que tengo de la literatura argentina, pero me parece que está tejiendo en Respiración Artificial una suerte de historia de la literatura argentina. ¿No? Para mí está haciendo eso, utilizando como recurso literario la historia de este pariente que escribió tal cosa y cómo va en esa búsqueda. Y en esa búsqueda teje una red, digamos. Uno podría armar la red de respiración artificial si quisiera, ¿no? Entonces, eh, en definitiva, a mí me parece que más filosóficamente, viéndolo más filosóficamente, una red es también una narrativa, digamos, se puede ver como una narrativa, ¿no? El concepto de narrativa, esto de una historia que sucede, donde no necesariamente haya un camino del héroe, ¿no? No necesariamente, pueden ser otro tipo de formalismos narrativos, eh, puede ser una red. Bueno, el caso más lindo, hablando del análisis de redes sociales, es lo que hizo Donald Knuth, el padre de todos los programadores, ¿no? Los programadores nos tenemos que poner de pie cada vez que nombramos a Donald Knuth, que se armó la red de los personajes de Los Miserables, ¿no? Entonces, si dos personajes de Los Miserables comparten una escena, o sea, Jean Valjean se encuentra con el policía, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, entonces ahí hay un lazo entre Jean Valjean y el policía. Y así va armando toda la estructura de red. Es un archivo que aparte se encuentra en la web fácilmente porque se usa medio como muchas veces como ejemplo para trabajar redes. Se armó el tipo, toda la red de los personajes de Los Miserables. Donde obviamente hay cierta coincidencia en que en las medidas de centralidad están, digamos, reflejadas en los protagonistas, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero uno por ahí ve, al ver la red, también empieza a pensar, si uno hiciera un análisis, yo la verdad que la leí una sola vez, digamos, Los Miserables,
pero uno podría haber hecho un análisis literario profundo a partir del análisis de redes. Por ahí personajes que cuando lo leíste no te parecieron centrales, después te das cuenta que tienen un lugar central en la red, y entonces por ahí cuando los relees te das cuenta que son clave de la historia, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso también es interesante, ver que el análisis de redes sociales tiene un correlato narrativo, digamos, ¿no? Y que pensar en términos narrativos, que es algo que parece que el ser humano nos sale bastante fácil, digamos, esto de pensar en términos narrativos, digamos, no hay una sola cultura, esto lo digo como antropólogo, no hay una sola cultura que no tenga literatura. Digamos, todas las culturas tienen literatura, por ahí no la llaman literatura, obviamente, ¿no? Digamos, pero todos tienen relatos que se van contando, donde hay personajes que salen del ordinario, en fin, una serie de características que hace que uno pueda pensar como hipótesis que si la literatura es un atributo que se encuentra en todas las culturas humanas, y probablemente en la prehistoria también sucediera, digamos, quiere decir que por lo menos para nosotros es bastante sencillo pensar en términos narrativos, digamos. Entonces, por ahí, si a alguien le cuesta pensar más en términos de nodos y de vínculos, por ahí puede arrancar pensando en la problemática como una narrativa, digamos, ¿no? Y de ahí poder derivar fácilmente una red. No sé si te sigo confundiendo al final. No, no, bien, no me aclara, no me oscurece, me aclara. Gracias. Sí, pero acabo. Bueno, acá Mario puso un comentario respecto a la matemática. El problema creo que es creer en cierta perfección con la que se debe lidiar. Pero la verdad es que desde Gödel sabemos que las matemáticas son irregulares, incompletas, no se pueden justificar a sí mismas y aún así las usamos y le sacamos mucho provecho. Creo que esa es la clave, digamos, ¿no? No pensar que el mundo matemático perfecto sí, existe en la cabeza de Platón, ¿no? Y los polígonos regulares, si querés, pero en el mundo real no vas a encontrarte nunca con un polígono regular, no te vas a encontrar nunca con un número. O sea, cuando vos decís un número, ¿no? Pensá en un 4. Nunca te vas a topar un 4, aunque sea que juegue de lateral derecho, digamos. No te vas a encontrar con el perro Garré o con Sandoná, para que está el compañero que es hincha de Vélez, digamos. O sea, el 4 es una entidad abstracta, no existe, no es un jugador, digamos, ¿no? Es algo que no existe, que está solo en nuestras cabezas. Eso es fuertísimo, porque es algo que uno nunca se topa con un 4 y sin embargo, es algo que usamos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando, acá hay 4 bananas, acá hay un 4 que juega lateral derecho, acá hay 4 razones para no sé qué, acá hay, digamos, usamos todo el tiempo el concepto de los números no existen en la realidad, son siempre entidades ideales. Aún dentro de esas entidades ideales que es la matemática, hay toda una parte que ni siquiera es perfecta, digamos, como dijo Mario, como escribió ahí, digamos, ¿no? Es irregular, incompleta, digamos, y ni hablar las implementaciones, porque encima a la matemática que tiene esas cuestiones, esas rarezas, se le suma que después generalmente nosotros lo aplicamos a una computadora, que a su vez le suma capas de rarezas, ¿no? Como el hecho de, por ejemplo, yo no puedo simular azar real en una computadora, digamos, no existe el azar que yo puedo hacer con una moneda tirando para el aire, no lo puedo simular realmente en una computadora. Y el algoritmo que determina el random, como se llama, es un algoritmo determinista que sigue una campana de Gauss. O sea que, y sin embargo es muy útil poder usar ese pseudo azar de la computadora cuando uno está haciendo cosas. Como a pesar de que bueno, probablemente el lenguaje tampoco es una herramienta perfecta, digamos, ¿no? Y de hecho, los malos entendidos están a la orden del día, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que somos expertos dominadores del lenguaje, ¿no? Al año de vida un ser humano ya te habla. Eso es increíble, digamos, ¿no? Sobre todo uno lo dimensiona cuando está aprendiendo otra lengua, ¿no?
te pones a estudiar francés, te pones a estudiar alemán, inglés, chino, lo que sea, y te das cuenta de lo complicado que es hablar. Decís, pero che, me cuesta tanto el francés y resulta que un pibito de 1 año habla francés como si fuera Balzac, ¿viste? Y decís, ¿qué pasa? Bueno, es complejo, ¿no? Sin embargo, lo dominamos, la lengua nuestra la dominamos. Y a pesar de que la dominamos, todo el tiempo nos estamos topando con sus limitaciones, ¿no? Y entonces hay malos entendidos, hay peleas, a veces el malentendido, cuando se tiene un contexto adecuado, se transforma en un chiste, en un contexto que no es el adecuado, ese malentendido se transforma en una pelea. Digo, ni siquiera hace falta que vayamos a hablar con un chino que no habla español y nosotros no hablamos chino para que haya malos entendidos. Nos pasa con gente con la cual compartimos todo un vocabulario rioplatense, toda una historia rioplatense, y sin embargo hay malos entendidos. Eso muestra que el lenguaje que usamos no es perfecto, y sin embargo nadie podría negar su utilidad, ¿no? Así que con las matemáticas pasa algo parecido, digamos, ¿no? Hay que quitarle esa pátina de que son ciencias exactas, digamos, ¿no? De hecho, hay todos unos cuestionamientos, o sea que la facultad se llama así, pero por otro lado, no podríamos negar la, la potencia, ¿no? De esa herramienta, me parece. Bien. Bueno, ¿quieren que les muestre un poquito lo del R? Sí, Bueno, bueno, yo puedo compartir acá directamente, ¿no? Contenido. Y, No vayamos a algo muy sofisticado porque es el primer acercamiento ok, que tiene. vamos tranqui. Vamos tranqui, ustedes me dicen si ven la pantalla. Bien. Bueno, como les contaba antes, el R es un lenguaje de programación desarrollado en Nueva Zelanda, pero que se expandió por todo el mundo, digamos, ¿no? Con una dinámica de redes, justamente, y que es sumamente flexible. Me permite trabajar prácticamente con cualquier tipo de metodología, sea cuantitativa, cualitativa, de redes sociales, se puede vincular con NetLogo, creo que alguien nos estuvieron viendo de NetLogo, puedo correr programas de NetLogo e ir guardando los datos directamente, y cada vez hay más, se calcula que hay más de 11 millones de usuarios de R, muchos de los cuales aportan paquetes. Entonces, tiene esta cosa flexible de que se pueden incorporar paquetes, y hay paquetes para ver desde comportamiento del pingüino emperador en la Antártida hasta paquetes de análisis de redes sociales, de lo que a ustedes se les ocurra, digamos. Ahí es muy, muy vasto el mundo. Pero como tiene esta oportunidad de incorporar paquetes, uno, digamos, eso le da una gran flexibilidad. El R se corre, para que sea más cómodo, sobre el programa que ustedes están viendo ahora, que se llama RStudio. El RStudio es una especie de framework, de marco de trabajo, que se monta sobre el motor R para hacerme a mí la vida más fácil, hacerle la vida más fácil a aquel que está programando, digamos, ¿no? Tener algo bastante importante cuando uno programa, aunque sea una fórmula de Excel, ¿no? Pero cuando uno está programando, algo importante es la sintaxis. La sintaxis, eso es algo que a mí me gusta de los lenguajes de programación, porque yo soy medio obsesivo con la sintaxis y me molesta cuando veo gente que escribe sin acentos o que escribe con errores de ortografía, me pongo un poco loco. Bueno, esa neurosis la puedo acá calmar porque en un lenguaje de programación, si vos pones mal un acento o pones mal escribís vaca con B larga, directamente no funciona. Directamente te va a tirar un error enorme que te va a decir que no funciona. Entonces, para hacer más fácil el chequeo de esa sintaxis, es que uno usa estos marcos de trabajo que nos marcan si hay errores, nos facilitan mucho la vida.
En general, para instalarlo es muy fácil, uno se baja el R de la búsqueda en Google, lenguaje R, se lo baja, después busca RStudio, se lo baja, lo instala y ya le quedó montado directamente sobre el motor R. Y después lo único que tiene uno que definir es un directorio de trabajo, es decir, una carpeta dentro de la computadora donde vas a poner todos tus programitas de R. Todo lo que vayas haciendo, lo que vayas bajando, elegís una carpeta. Y de ese modo, esa carpeta es donde siempre va a ir a buscar el R, las cosas, y no vas a tener que andar escribiendo toda la ruta de C, dos puntos, bla, 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 que a veces son rutas interminables e inmanejables. Todo lo metemos en el directorio de trabajo. Bien, en este caso, yo les quiero mostrar cómo funciona muy rápidamente para no aburrirlos, sino mostrarles nada más. Cualquier cosa, después yo, bueno, Mario tiene mi correo o mi teléfono, ustedes me consultan si tienen alguna duda, eso no hay problema, si les interesó. Pero bueno, nosotros trabajamos, para trabajar con redes en R hay que llamar a un paquete. Hay varios paquetes para redes dando vueltas. Yo uso en particular uno que se llama iGraph. No sé si lo ven acá. iGraph. Que para levantarlo, para tenerlo disponible y para poder usarlo, tengo que usar un comando que se llama library, es decir, biblioteca. Básicamente lo que me dice es, este es el comando biblioteca y le tengo que pasar un parámetro que es qué biblioteca quiero usar, ¿no? Esto es library iGraph. Cuando yo hablo de que es un comando que se le pasa un parámetro, esto es algo que, imagínense, por ejemplo, que el ascensor es un comando y el parámetro es el piso al que quiero ir, digamos, ¿no? Es el valor al que va a adquirir el ascensor, ¿no? Entonces le pongo tercero, va a ser el ascensor que va al tercero. Le pongo cuarto, el ascensor que va a ir al cuarto. Esto es lo mismo. Es con library, yo llamo a cualquier paquete. Bueno, en este caso voy a llamar a uno que se llama iGraph, ¿no? Entonces, bueno, tengo dos maneras de correrlo. Una manera es seleccionándolo y dándole el botón Run, en la manera más simple, pero fíjense que me aparece un tooltip que me dice que para correr la línea actual o la selección también puedo presionar Control Enter. Es decir, que tengo dos maneras de correrlo, ¿no? Generalmente en computación hay más de una manera de resolver el mismo problema. Eso también es algo que es interesante y creo que, bueno, acá están viendo, ya que vieron el Gephi, por ejemplo, bueno, acá estamos viendo el R, es otra manera de resolver lo mismo, digamos, ¿no? Uno con el software también, yo creo que es como si uno se compra un auto, digamos, ¿no? Tiene que ser un auto con el cual vos te sientas cómodo. Bueno, yo digo eso y no sé manejar, pero me imagino que la gente cuando se compra un auto debe pensar que es un auto que es cómodo para manejar, no sé, me imagino que Ahora eso vienen con botón, así que aunque no ahora sepa viene con manejar, botón. ya está. Los coreanos ya lo resolvieron. Sospecho que dentro de una gama de precio, ¿no? Decir, bueno, tengo dos o tres opciones dentro de una gama de precio, bueno, ¿qué auto? Bueno, algo con el cual me sienta cómodo, o porque la marca me da confianza, o porque ya lo manejé y Un entonces auto ya estoy botón, acostumbrado. ¿Un auto? a botón. ¿Un Apretás el botón automático? y ya está. Viene a botón ¿O una, ahora. o un automático a lo gringo, ¿no? Sin palanca de cambio, digamos, también, lo que Claro, sea. creo que son así, en serio. Son con botón, apretás el botón y hace todo no sé qué sé yo, el robotito que tiene el auto, hace todo. Sí, sí, bueno, están en desarrollo, todavía no salieron al mercado, ¿viste? Pero bueno, en un par de años seguramente sí. Eh, pero bueno, digo, es como usar un pullover, o sea, tiene que ser algo que te sientas cómodo, digamos. Con el software pasa lo mismo. Vos usás el software que a vos te resulta más cómodo. No hay un software mejor que otro. Eso, partamos de esa base, digamos, ¿no? Eso es importante, porque a veces en el mundo del software hay mucha firulete por la novedad, digamos, mucha brillantina.
por la novedad, la gente te habla con siglas, te habla con cosas que decís, que parece un vocabulario totalmente ajeno, un lenguaje diferente que no entiendo, y en realidad estoy prefiriendo siempre lo mismo, porque tampoco las cosas cambiaron tanto, digamos, ¿no? De hecho, traes a un programador de la década del 60 y mira este código y a los 2 minutos lo va a entender, porque no es tan diferente todo, digamos. Lo que pasa es que, bueno, por una cuestión de marketing también hay que adornar las cosas y te las venden y te las hacen más complicadas que otras. La realidad es que no hay un software mejor que otro, uno tiene que sentirse cómodo con el software y ese es el software que vale, digamos, ¿no? Pero bueno, yo le estoy mostrando acá el R porque es el que me siento cómodo yo, digamos, ¿no? Bien, tengo dos maneras de poder leer una red en R. Una es leyéndola directamente de un archivo externo. En este caso, pues yo la voy a leer de un archivo con extensión CSV. Un archivo con extensión CSV es un archivo de Excel, pero que donde cada columna está separada por un símbolo, generalmente coma o punticoma, digamos, generalmente. Y donde cada renglón está separado por un enter, por un retorno de carro, digamos, ¿no? Un carriage return. Ese archivo es un archivo de texto plano, que se puede ser leído con cualquier procesor de texto, con un bloc de notas, con lo que uno quiera. Es un archivo que se ha vuelto bastante extendido en el tiempo, de hecho, y en el espacio. De hecho, el Gephi levanta archivos CSV, por ejemplo, si uno quisiera cargarlo como input. Y bueno, es un tipo de archivo que inventó Microsoft en la década del 90 y que la verdad que es bastante flexible, digamos, ¿no? Y liviano, tiene esas dos ventajas. Entonces, bueno, yo en este caso me armé un archivito chiquito en CSV, lo armé en Excel, lo que hice fue armar en Excel, donde puse en una columna el nodo, una de las puntas del nodo, y en la columna al lado puse el otro nodo con el cual está vinculado, y así armé cómo se vinculan cada nodo, más o menos parecido como cargan en Gephi. Recuerdan que cargan un nodo y dicen, bueno, ¿con quién lo vas a vincular este nodo? Con tal nodo, ¿no? Bueno, el próximo, el próximo, el próximo. Esto es lo mismo directamente sobre un Excel y después salvé el archivo Excel como archivo CSV. Me lo guardó en la carpeta, en el directorio de trabajo del R y bueno, ya lo tengo disponible. Entonces, yo lo voy a leer. Para leerlo, voy a leerlo con este comando. Este comando es todo esto que está seleccionado. Y les voy a explicar brevemente qué significa cada uno de los objetos, así van comprendiendo. Este CSV Bancos es un nombre que inventé yo. Yo acá podría haberle puesto Carlos, podría haber puesto me gusta el mate cocido, cualquier cosa le podría haber puesto. Uno generalmente trata de poner un nombre que sea un nombre significativo para no olvidarse cuando volvió a los 2 días qué corno quise poner. De hecho, yo tenía un profesor que programaba y que a todas sus variables, cuando las declaraba, les ponía Pepe, Pepe1, Pepe2, Pepe3, Pepe4. Bueno, saber qué significaba cada variable era una locura. Tenías que andar revisando todo el código para ver dónde se usaba esa variable y decir, mirá, este era el promedio de tal cosa. Este era el desvío estándar de tal cosa. Acá almacenaba los nombres de tal cosa. Todas se llamaban igual. Bueno, uno trata de poner un nombre significativo, ¿no? Y lo que me va a crear con todo este comando que está acá a la derecha es un data frame, un marco de datos. El data frame o marco de datos es el formato preferido para el R. Básicamente es una matriz de columnas y renglones. En este caso va a ser una matriz de 2 columnas, un nodo y otro nodo, y tantos renglones como lazos yo tenga en esta red, digamos, ¿no? Va a ser una matriz rectangular, digamos. Este símbolo que está acá es un símbolo que es equivalente al símbolo igual de asignación. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está a la derecha del símbolo S
se va a cargar en este objeto que está acá a la izquierda. Es decir, que voy a pasar todo lo que está a la derecha, lo voy a pasar a la izquierda, ¿no? Esto es cuando uno hacía, por ejemplo, 3 más 2 igual a 5. Bueno, en realidad vos estabas asignando ese 5 como resultado de la suma, digamos, ¿no? Es exactamente lo mismo. La asignación es como que yo estoy pasando algo de un lado hacia el otro, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Después tengo un comando que dice read.csv, es decir, leer CSV. Como su nombre lo indica, esta va a ser la función, el comando, mediante el cual va a leer este archivo de Excel CSV, ¿no? Y el primer parámetro que le tengo que pasar es dónde lo va a ir a leer. ¿Y qué va a leer? Bueno, donde lo va a ir a leer es en una carpeta dentro de mi directorio de trabajos que se llama cartas 1828 y dentro de esa carpeta el archivo se llama bancos.csv. Luego fíjense que hay una coma y aparece otro parámetro que dice header. Header quiere decir en inglés encabezado. Y que tiene una asignación con un signo igual que dice true, quiere decir verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que el encabezado es verdadero. ¿Qué quiere decir que el encabezado es verdadero? Que en el primer renglón de cada columna está el título de la columna. Está el nombre de la columna. ¿Se entiende? Bien. Ustedes me preguntan, cualquier cosa me avisan y yo freno y vuelvo para atrás. El siguiente parámetro es un parámetro que está separado por la coma también y que dice sep y que tiene una igualdad y luego tiene entre comillas, no sé si ven acá que está entre comillas también y por eso está en verde, tiene una coma. Una coma. Tiene una coma. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este CSV las columnas están separadas por coma. Si yo hubiera puesto, las hubiera armado el CSV y cada columna la separaría con un punto y coma, entonces acá tendría que poner punto y coma. Digamos, ¿no? Es cómo está separado ese archivo CSV. Si ese archivo CSV hubiera estado separado por el signo más, yo tendría que haber puesto acá adentro el signo más. Después viene algo que es más propio, el otro parámetro de R, que es que dice strings as factors, esto quiere decir cadena como factores, y que está en verdadero. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no sé si recuerdan algo de estadística, donde cada variable tenía una naturaleza, y había variables que eran nominales, había variables que eran ordinales, había variables que eran de escalas o de cocientes o razones, no sé si recuerdan. Bueno, en programación pasa lo mismo. Cada variable va a tener una naturaleza. Algunas van a ser numéricas y se van a poder guardar números con decimales, y otras van a ser, por ejemplo, de texto, de cadena, ¿no? Y otras van a ser, en este caso particular, de tipo factor, digamos, ¿no? El factor es un tipo de dato particular de R que es parecido a lo que si fuera un texto. ¿En qué te varía? Te varía que si yo tengo una variable que tiene una naturaleza de texto, y yo sumo 3 más 2, no me lo va a tomar, no me va a devolver 5, sino que me va a devolver 32. Es decir, va a pegar un número con el otro, porque es un texto. Si yo esa variable la defino como un número y le doy 3 más 2, entonces sí me va a devolver 5. Es decir, la operación que yo pueda realizar sobre esa columna depende de la naturaleza de la columna. Si yo quiero hacer cálculos matemáticos, voy a tener que tener variables de naturaleza numérica. Si tengo variables de naturaleza de texto o carácter, entonces no voy a poder hacer operaciones matemáticas. Voy a poder hacer otro tipo de operaciones, lógicas, de concatenación, otro tipo de operaciones. Bueno, un tipo especial, un tipo de dato especial que maneja el R es el strings as factor, que es poneme lo que venía como carácter, como texto, transformármelo a factor. ¿Por qué?
porque dentro de R, si yo quisiera hacer después, por ejemplo, una tabla de doble entrada, supongamos, y entonces quiero hacer para hacer un chi cuadrado, o porque quiero hacer un riesgo relativo, o quiero simplemente calcular los porcentajes de cuántas personas son de tal religión, cuántas de otra y cuántas de otras, bueno, lo puedo hacer directamente con un factor y ya me va a sacar automáticamente el porcentaje. Como que está preparado para sacarme porcentaje de variables nominales, digamos, ¿no? Entonces, por eso están usados. Y el último parámetro que tiene acá la lectura es lo que se llama el encoding. Y fíjense que acá dice igual a UTF-8. ¿Qué es esto que parece algo completamente chino? Bueno, en realidad lo que está diciendo es cómo la computadora tiene que interpretar los, los textos, los caracteres que están adentro de esa columna. En este caso lo va a interpretar según una codificación que se llama UTF-8, que es la que, por ejemplo, me permite a mí tener acentos, palabras con acentos, o tener palabras con la letra ñ. Vieron que ni los acentos ni la ñ existen en inglés, ¿no? Entonces, si vos tenés una codificación que es solo de inglés, no vas a poder usar acentos y te va a romper el acento, de hecho. O no vas a poder usar la ñ y se va a romper la ñ, digamos, ¿no? Bueno, en español creo que tenemos acentos y ñ, es como raro nada más, pero hay en otras lenguas, el portugués, por ejemplo, tiene esa C con la cedilla, creo que se llama, que tiene abajo. El francés tiene acentos de todos los colores, digamos, bueno, ni hablar si estamos hablando de alfabeto cirílico ruso, o ni hablar si estamos hablando de hebreo o de chino, digamos, ya directamente son otros caracteres, ¿no? Entonces, ahí cada uno va a necesitar diferentes tipos de codificaciones, ¿no? En el caso del español, con el UTF-8 nos alcanza. Igual, yo en este caso que estoy cargando acá no tengo ningún acento, así que no, esto no va a ser mayor problema. Bien, corro el comando, corrí el comando, ahí está corriendo, está en rojo, y ahí terminó de correr. Entonces yo le puedo decir ahora, a ver qué hay en ese objeto CSV bancos. Ah, perdón. Ahí no me mostró nada. Yo le puedo verlo, para ver los datos que hay adentro, tengo que pasarle otra función. Una función es view. Si yo le doy view, no, ahí lo hizo, tardó un poco. Claro, qué boludo. Está medio lento mi máquina, así que perdone. Con solamente el CSV blanco ya me mostraba todos los elementos que hay en este CSV que acabo de leer. Y fíjense que hay una columna que se llama D y una columna que se llama A. Es decir, de dónde hacia dónde, digamos, ¿no? Y el banco 3 está vinculado con el banco 1. Y el banco 1 a su vez con el banco 6. Y el banco 1 con el banco 4. Y el banco 1 con el banco 5. El banco 2 con el 7. El banco 2 con el 8. El 4 con el 2. Y el 5 con el 2. Esta es la red que armé como si fueran préstamos interbancarios, digamos, ¿no? Hoy no estaba con la imaginación sociológica muy afinada, diría Ray Mills. Así que, nada, se me ocurrió pensar bueno, bancos como nodos y los lazos, cómo están vinculados esos bancos a partir de préstamo de dinero, de algo por el estilo. Entonces, yo ya tengo acá mi objeto bancos y ahora lo que voy a hacer es voy a crear un objeto de redes. Y para crear un objeto de redes, recuerdan que yo llamé a la biblioteca iGraph, ¿no? Ya la tengo cargada de memoria porque la llamé antes. Y dentro de esa biblioteca iGraph voy a tener este comando que se llama graph.dataframe. Que lo que va a hacer básicamente es agarrar este dataframe que está acá abajo y me lo va a transformar en un
objeto y graph en un objeto de análisis de redes sociales. Es decir, que me lo va a transformar en un objeto donde haya nodos y haya vínculos. Y donde yo puedo ponerle a esos nodos y a esa red, si es una red, por ejemplo, direccionada, ¿no? Es decir, una red donde importa quién le da a quién, ¿no? Hay redes no direccionadas donde no importa quién le da a quién, digamos. Eso depende cómo uno lo quiera armar. Es más, lo voy a hacer ahora como no direccionada, así queda más. Se false al atributo, al parámetro directed y ya está. Entonces ahora lo corro, lo selecciono y le doy run o le doy control enter. Acá corrió y fíjense que si no hay nada rojo es que entonces anduvo bien, digamos, ¿no? Quiere decir que corrió sin ningún tipo de problema. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer una gráfica de esta red. Fíjense que es muy simple, con un comando plot, simplemente le paso la red que acabo de crear, que se llama red bancos. Ploteo, y acá a la derecha me va a dibujar la red. Una red muy sencilla, donde veo que el banco 1, bueno, tiene un lugar medio importante, ¿no? Al igual que el banco 2, ¿no? Que unen de algún modo a toda la red, una red inventada muy sencilla, donde, bueno, tienen las etiquetitas y tienen los nodos. Todo esto es completamente modificable, es decir, yo puedo poner que los colores sean diferentes según atributos de los nodos, puedo hacer que, que no aparezca la leyenda, que la leyenda aparezca más grande, que la leyenda cambie de color según atributos. Puedo poner, si la red es direccionada, te pone las flechitas de quién va hacia quién, y entonces te va marcando el camino. Obviamente esta, como es una red muy pequeña, su digamos, sale en inglés, que nabo soy, su manera de mostrarse es muy simple, digamos. Si fuera una red con muchos nodos, bueno, hay que aplicar seguramente algún tipo de algoritmo para que me lo distribuya de una manera como más aceptable, que se vea mejor la red. Por suerte, insisto, no hay que programar ningún algoritmo de eso, pues ya vienen todos incorporados, o sea que solamente ponerle un comando y nada más, digamos. Bueno, les quería mostrar esto para que tengan una idea más o menos de cómo funciona la red. No quiero meterme demasiado a profundizar porque me parece que nos iríamos demasiado en el detalle técnico y un poco la idea era solamente mostrarles una vista para que tengan idea. La ventaja que tiene el, la ventaja que tiene el R es que me permite hacer un montón de otros cálculos y procedimientos y análisis diferentes, incluso, insisto, hasta análisis de tipo cualitativo, todo dentro de un marco de trabajo, digamos, ¿no? ¿Sirve para hacer póster? Sirve para hacer póster, a veces, insisto con eso, por ahí, para hacer un póster te conviene por ahí usar algún otro programa que sea más amigable. Obvio que lo puedes usar para hacer póster, incluso tiene posibilidad de imprimir JPG grandes, digamos, tiene esa ventaja. Esta vez depende. Yo ayer, por ejemplo, terminé un informe y todos los gráficos los hice en el R, quedaron bastante lindos, con colores y todo. Ojo, yo tampoco soy diseñador gráfico, ese es otro tema central, ¿no? Yo la verdad que soy un ignorante a nivel estético, digamos, no distingo negro del blanco, entonces no tengo muy claro, hay toda una ciencia, digamos, o una disciplina, o un arte, como quieran llamarlo, del diseño, digamos, ¿no? Yo la verdad que no domino ni sus fundamentos teóricos, y entonces, bueno, nada, lo hago
los cuadros, los gráficos y los pósters como puedo. Incluso no me gusta mucho usar PowerPoint por eso, porque no soy muy bueno en la parte de diseño gráfico y a veces pienso que mis PowerPoint son más confusos de lo que yo estoy hablando, lo cual ya es mucho decir, digamos, pero Yo hago PowerPoint. PowerPoint, bueno, yo soy de esa Capaz algo escuela. parecido. Yo soy de esa escuela, así que sí. De hecho, si hay que hacer algo como profesional de póster y eso, y bueno, hay que llamar a un diseñador, ¿no? Porque la verdad que hay, no por algo estuvieron estudiando eh, tanto para hacer eso, digamos. A ver, acá hay algo, estoy viendo el chat. Canvas es algo que los pibes están. Yo doy clase, tengo una materia de informática para nutrición, en la carrera de nutrición, ¿no? Y tengo dos ayudantes que son estudiantes que están graduando ahora, este año están graduando, y nada, ellos vienen y dan una clase de Canvas y le vuelan la cabeza a todos, a todas las alumnas, a todo el alumnado. Y nada, parece que yo por lo que vi es como muy fácil para hacer póster, para hacer incluso hasta post de Instagram. La verdad que es muy flexible y está muy bueno, digamos, ¿no? Yo tuve que bajar el Canvas para poder bajar el Kepi. O algo así me pedía la computadora cuando yo estaba tratando de bajar el Kepi. Perdón mi voz, hablé Ah, mucho. mira, el Canvas la verdad que es una maravilla para diseño, tiene muchas cosas prearmadas y bueno, y acá me parece algo muy importante que puso Mario, que es que no necesariamente tienen que usar el R o van a usar el R, pero está bueno que sepan que existe, digamos, que si el día de mañana están en un equipo y viene alguien que dice, "Ah, yo lo voy a hacer en R", ustedes sepan de qué le están hablando. Digamos, que no piensen que le están hablando de algo de otro planeta, digamos, sino que por lo menos hayan tenido la experiencia de ver más o menos algunos comandos y de saber que existe y que se usa y que es bastante usado, digamos. Creo que yo un poco con mis alumnas de nutrición de informática, un poco trato de hacer eso, digamos. Por ahí también les doy en el logo, les doy algo vimos algo de redes, les doy fórmulas de Excel, les doy incluso algo de R, de inteligencia artificial, para que por lo menos sepan que existe, digamos, que no les sea ajeno. Parece que es un poco la clave. Y tal vez al ver varias cosas, yo soy de la idea de que se fomenta un poco la gimnasia de una suerte de heurística, es decir, de tener ciertas herramientas que uno puede aplicar en un caso nuevo y que esas herramientas te lleven a un lugar de relativo éxito, digamos, ¿no? Entonces, el uso si usé un poco Gephi, vi un poco de R, vi un poco de tal cosa, de QGIS, que lo que estuvieron viendo, bueno, me voy armando una configuración, una heurística, que me permite a mí el día de mañana, si me topo con otro software diferente, más o menos saber por dónde encararlo. Si estoy en un equipo de investigación y alguien habla de QGIS o alguien habla de R o de NetLogo, sé más o menos de qué me están hablando, digamos. No me siento como que soy sapo de otro pozo, por decirlo así, digamos, ¿no? Esa sería un poco la idea que me parece que comparto acá con lo que dijo Mario, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna consulta, pregunta, comentario. Yo abriría la discusión y por ahí que cuentes tu experiencia como redólogo, si has asociado con la tesis o no, pero bueno, los tipos de pedidos que has tenido, encargos o sea, ¿qué hace un redólogo hoy en día en la Argentina, digamos? Eso me parece que sería lo más rico. Dale. Bueno, un poco les contaba que cuando hice mi tesis de licenciatura tenía como algo de una idea de redes, pero todavía no me había topado con ningún texto de los clásicos de redes. Y entonces eso
digamos, hizo que yo trabajara más con modelos de simulación. Pero mientras yo estaba trabajando en la tesis de modelo de simulación, Jorge y Sergio, que son dos compañeros de Antropocaos, que es una especie de grupo que tenemos medio un colegio invisible, le llamo yo, digamos, pues no tiene una representación formal, pero ahí andamos todos dando vueltas, empezaron a trabajar sobre una etnografía que había hecho otro compañero de antropología, que se llama Marcelo Muñiz, que había trabajado en Patagonia, en población tehuelche, en el Chalía, en la provincia de, creo que es Chubut, si mal no recuerdo, no me acuerdo si es Chubut o Santa Cruz, creo que es Chubut todavía, y donde esta población tehuelche eran criadores, bueno, tenían obviamente corderos y ovejas, pero lo que, digamos, el prestigio se estaba dado por los caballos que tenían, digamos, ¿no? Y Jorge y Sergio eh, tomaron esta tesis, bueno, hablaron con Marcelo, que era el autor, y con otra gente del equipo, justamente la gente del equipo que había trabajado en Patagonia eran los mismos con los cuales yo después trabajé en La Quebrada, estaban dirigidos por Luisa Pinotti, que en ese momento trabajaba en Patagonia, después cuando yo entré al equipo se mudaron a la Quebrada Humahuaca. em, Hablaron con ellos y habían aparecido en el horizonte, yo creo que el texto de Hahnemann, básicamente, antes que el de Wasserman y Faust, me parece que apareció el de Hahnemann, y si mal no recuerdo lo habían traducido la gente de España, eh, eh, ay, se me fue el nombre ahora, sale Molina. Escudero, pero no es Escudero. ¿Cómo? No fue Molina. Molina, Molina, José Luis Molina, exactamente, no me salía el nombre, José Luis Molina, con Isidro Maya y otra gente que estaba empezando a darle bola al tema de redes en habla hispana, tradujeron, estaba una compañera también de antropología que estaba trabajando con Molina en ese momento allá en España, que era graduada de acá de Filo, pero estaba trabajando allá en la universidad en Barcelona, que se llama Águeda Quiroga. Trabajaron en la traducción del libro de Hahnemann y nos llegó el libro, me llegó a mí por lo menos el libro de Hahnemann. Eh, Dicho sea de paso, traducción que todavía yo uso y se las paso a mis alumnos, digamos, porque es una traducción concisa, que está separada de capítulos, la verdad que está muy buena. Y bueno, ahí fue mi primer contacto con las redes. Empecé a leer el manual de Hahnemann y empecé a ver cómo trabajaban. Yo soy amigo de Jorge y de Sergio. Bueno, y había otra gente también amiga trabajando ahí, Anita, había varios otros colegas trabajando ahí. Entonces yo me iba a las reuniones donde hablaban de las redes del Chalía y nada, veía, no participé del proyecto, pero era como que estaba ahí al lado, digamos, era como que estaba en la platea mirando todo, digamos, ¿no? Y entonces como que me empecé a interesar por esta metodología. Yo la verdad que no recuerdo cuál fue la primer red que armé, no me acuerdo, no me acuerdo. Eh, sí sé que, digamos, no me acuerdo, la verdad que no puedo recordar, fueron como muchas. Sí sé que en mi tesis lo para, usé las redes de una manera particular. Eh, ¿Cómo usé el análisis de redes en mi tesis? Bueno, yo tenía en mi tesis datos de un instrumento metodológico que usan los nutricionistas en general, que se llama recordatorio de 24 horas alimentarios, que es, digamos, básicamente toman a persona por persona y le dicen que le cuente qué comió las últimas 24 horas, digamos, ¿no? Bueno, tenía un trabajo que en los sucesivos trabajos de campo había yo estado participando también de esas recolecciones de datos y entre todo el equipo de nutricionistas que había obtenido como 70 recordatorios de 24 horas, digamos, las últimas 24 horas que había comido cada una de las personas entrevistadas, ¿no? Que pertenecían a diferentes unidades domésticas de la Quebrada Humahuaca. Entonces, algo que se me ocurrió era que podía ver que dos familias, dos unidades domésticas, iban a estar relacionadas si
habían consumido el mismo plato. No que necesariamente hayan comido juntos, ¿eh? No, no, no. Simplemente si la familia Pérez comió picante de pollo y la familia Mamani comió picante de pollo, entonces la familia Pérez y la familia Mamani iban a quedar vinculadas. ¿Para qué quería hacer eso yo? Porque básicamente quería tener una mirada diferente al clásico patrón alimentario. El patrón alimentario que se calcula en nutrición y en antropología alimentaria es básicamente una frecuencia de alimentos consumidos, digamos, ¿no? Entonces, vos lo que tenés es, bueno, no sé, depende cómo lo podés armar de múltiples maneras. Lo podés armar por platos de comida, lo podés armar por ingredientes de comida, lo podés armar por kilocalorías, por micronutrientes, lo que se te ocurra, digamos, ¿no? En general, patrón alimentario es la frecuencia estadística de algún tipo de alimento, digamos, ¿no? Yo no quería ver frecuencias, de hecho vi frecuencias porque tiré las frecuencias del patrón alimentario, de la quebrada, pero quería ver si, digamos, si en la representación reticular me mostraba algo diferente al patrón alimentario, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo podía tener por ahí algunos, eh, bueno, hice dos redes en realidad. Hice una red de familias vinculadas por comida y después hice una red de comidas vinculadas por familia. Entonces, el picante de pollo estaba unido con los fideos con mantecas y una familia había comido uno y otro, digamos, ¿no? Ese era un poco el esquema. Y lo que me apareció a mí ahí es que había, digamos, ciertos alimentos, como que mi hipótesis cuando yo fui al campo, cuando empecé mi trabajo de campo del doctorado, era que el patrón alimentario de la quebrada Humahuaca estaba dividido en una zona rural y una zona urbana, básicamente. Que en la zona urbana había mayor predominio de alimentos ultraprocesados y que en la región rural de la quebrada Humahuaca había mayor preponderancia de alimentos producidos localmente, digamos, ¿no? Esa era mi ingenuidad cuando planteé la hipótesis, que obviamente se hizo añicos y las cosas estaban mucho más mezcladas de lo que parecía. Esto es lo que me daba el trabajo de campo. Yo veía que iba a un puesto en la puna y había montones de alimentos ultraprocesados, hasta chisitos o ese tipo de cosas, salchichas, y que en el medio de las ciudades de la quebrada, de golpe había gente comiendo charqui hecho de llama, traído de la puna, o que había un pan de sal traído de la salina. Es decir, el patrón alimentario de la quebrada de Mahuaca estaba muchísimo más mezclado de lo que yo originalmente había planteado como hipótesis, digamos, ¿no? Y una manera de ver cómo estaba mezclado era justamente armando la red, digamos. Y la red lo que me mostró fue básicamente que el patrón era mucho menos homogéneo de lo que yo me hubiera imaginado. Homogéneo en el sentido como de dos clústeres, ¿no? Yo pensé que la red me iba a dar como un clúster de alimentos ultraprocesados y un clúster de alimentos producidos localmente, y la realidad es que no, que estaba todo íntimamente mezclado, lo cual, si uno lo pone a pensar después, en función bueno, de otras lecturas teóricas y un poco de cómo es la situación de la alimentación actual, no es raro que esté tan mezclado, digamos, ¿no? Entonces, un poco utilicé la red para terminar de asesinar a mi hipótesis, podríamos decir, digamos, básicamente, ¿no? Con lo cual mi tesis terminó siendo como una tesis a la inversa, donde no se probó la hipótesis, sino que se probó que era falsa la hipótesis, digamos, ¿no? Ese fue un poco el trabajo. Algo que también yo siempre le digo a los tesistas, ¿no? Que a veces se desesperan porque los datos no coinciden con la hipótesis. Bueno, buenísimo, porque entonces puede demostrar que lo que estabas pensando estaba mal, y entonces eso ya es todo un logro en sí mismo, digamos. Bueno, después hice redes a ver, algunas que me acuerde ahora, que me vienen a la mente. Bueno, en un momento nos contrataron del gobierno de la ciudad para hacer un trabajo sobre una etnografía de Parque Patricios. Básicamente lo que querían ver es si a partir de la llegada del nuevo edificio del gobierno de la ciudad en Parque Patricios, se había gentrificado el barrio, se había cambiado el barrio, qué había pasado con el barrio, ¿no?
Entonces, bueno, hicimos una prospección etnográfica, estuvo re interesante, digamos, con una serie de compañeros. Y bueno, ahí también armamos una red de los principales centros que nos parecían del barrio, de edificios, básicamente. Bueno, la realidad es que no pudimos comprobar que el barrio había cambiado por la llegada del gobierno de la ciudad, sino que había antecedentes del polo tecnológico que se había querido poner en su momento, en fin, de una serie, la llegada del subte, había otros elementos que parecían tener más peso a la hora de hablar de la centrificación del barrio de Parque Patricios, si bien el edificio del gobierno de la ciudad aportó, digamos, ¿no? Pero no era el único, y también lo que habíamos visto es que en términos del concepto clásico de gentrificación no se cumplía necesariamente en Parque Patricios. Sí que había cambios, pero no necesariamente se habían cumplido con todos los criterios que desde el urbanismo se definen para la gentrificación de un barrio. Después otro trabajo que hicimos también fue interesante, es que un trabajo sobre el circuito de arte. Yo doy, bueno, ahora como que no estoy dando clase, pues estoy dando clase en la UBA y en Lanús, y estoy medio tapado, y le dejé la cátedra a un compañero antropólogo que da clases, dábamos clases de metodología y de antropología del arte en la Universidad del Museo Social Argentino, que es una universidad privada, que tiene toda una carrera una facultad de artes, que la verdad que está muy, muy buena esa facultad, hacen un trabajo increíble, y donde, bueno, en la carrera de curaduría y historia del arte, ahí tenemos la cátedra de antropología del arte y de metodología, y bueno, y como parte de un proyecto de investigación que presentamos en esa universidad con otros chicos de Antropocaos, como María Eugenia Lodi, Pamela Escaño, bueno, Ramón, que es el que quedó a cargo, y otra gente, armamos dos redes. Bueno, es algo, digamos, armamos varias más, pero digo, dos que fueron como las primeras, porque el proyecto sigue y ahora seguimos trabajando, pero bueno, por la cuestión de pandemia, pero la primera red fue no sé si conocen el evento La Noche de los Museos, Sí, que fue es un evento, bueno, creo que el año pasado no se hizo, pero que se venía haciendo desde el 2010, en sí. donde relevamos, estuvimos en terreno, en la Noche de los Museos, relevando de qué museo y a cuál museo iba la gente que iba a un museo. Entonces, por ejemplo, íbamos al Museo Nacional de Bellas Artes, elegimos centros vinculados con artes plásticas, que es la tónica de la Facultad de Artes de la UMSA, y entonces decían, bueno, ¿usted de qué centro viene? No, vengo de la Casa del Bicentenario, y ahora fui al Museo de Bellas Artes y voy a ir después al Malva, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y entonces armamos una red de cómo fue el circuito de gente en algunos lugares de la noche de los museos, ¿no? La Usina del Arte, tomamos el CCK, el Museo de Inmigrantes, el Malva, el Museo de Arte Moderno, bueno, en fin, una serie y armamos una red vinculada con la gente, el público y los museos y su comportamiento durante la noche de los museos. Y después armamos otra red que fue sobre cuál fue el impacto de la Noche de los Museos en Twitter. Y entonces, con unas librerías que me permiten leer de Twitter, buscamos el hashtag La Noche de los Museos y nos bajamos todas aquellas cuentas que hablaron de la Noche de los Museos. Eso nos dio una red. O sea, si la otra red era chiquita, eran 6 nodos, 7 nodos, que eran los que pudimos abarcar con el equipo, esta red de Twitter tenía como 200.000 nodos. Es una especie de bomba atómica de nodos, ¿no? Es unos ramilletes, claro, porque la Noche en los Museos es un evento, digamos, que mueve más o menos, se calcula como 1 millón de personas, estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires, y es un tema que se tocaba. Entonces, bueno, obviamente lo que queríamos ver era cuál era cómo se vinculaban las dos redes y cuál era el papel que había jugado el Museo Nacional de Bellas Artes en los hashtags, y bueno, ahí tiramos algunas métricas de centralidad y digamos, de densidad, en fin, las métricas más usuales
para ver cómo estaba, cuál era la topología, cómo estaba configurada esa red, ¿no? Y después otra red que armé, que nada que ver, es este año mismo, eh, este año estuve trabajando en un proyecto del Ministerio de Salud, donde se querían ver las acciones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en función de la pandemia, digamos, ¿no? Entonces tomamos datos del 2020 y una de las redes que armé era, yo tenía el dato de la residencia del paciente y de la ocurrencia de la enfermedad, digamos, de dónde lo habían diagnosticado, ¿no? Y entonces armamos una red de residencia-ocurrencia, digamos, ¿no? Donde por región sanitaria, que es una manera como la provincia de Buenos Aires divide a la provincia en regiones sanitarias que abarcan una cantidad de municipios cada uno, y bueno, queríamos ver si la red había quedado balanceada o no, porque eso implicaba que no había habido demasiados desbarajustes en toda la red. Obviamente las regiones sanitarias más cercanas al conurbano o a la capital, como la región de La Plata, eran las que, digamos, ocupaban un lugar central, pero fue interesante ver cómo también incluso en las regiones sanitarias más alejadas se logró un cierto equilibrio. La red tenía una densidad alta, lo cual nos mostraba que era una red integrada, digamos, ¿no? Realmente habían integrado. Interesante porque a la par de ese trabajo de redes, hicimos un trabajo más cualitativo, haciendo entrevistas a gente que trabajaba en las redes sanitarias. Y bueno, y los que nos contaban eran como, digamos, como de algún modo resumiendo, la pandemia medio que puso en caja a todo el mundo, digamos, ¿no? Municipios, pasaba sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es tan grande, y que hay algunos pueblos chicos que por ahí no querían saber nada con lo que decía el Ministerio de Salud Provincial. Y no necesariamente porque fueran de partidos políticos diferentes, incluso del mismo partido político. Era más bien una cuestión de local y central, digamos, ¿no? Estaba jugando eso, había sido el vínculo con las entidades privadas. Ustedes saben que entidades privadas en salud, en el medio de la provincia de Buenos Aires no tenés nada, digamos, ¿no? Eso también es muy particular de la provincia. Vos tenés clínicas y todo eso tenés en los lugares donde hay mucha gente, en el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, o en Mar del Plata, o en Bahía Blanca, digamos, en Tandil, un poco en Azul, pero después hay pueblos que de hecho tienen un nivel socioeconómico muy alto, digamos, prácticamente no tienen NBI, pero donde no hay nada privado, porque aquí se va a ocurrir poner una clínica en un lugar donde viven 5.000 personas, digamos, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, los propios vecinos potenciaban al hospital municipal o a la sala, digamos, ¿no? Bueno, y cómo se dio todo ese entramado, ese teje, fue muy interesante, y ahí, bueno, nada, una red, ya les conté, una red de platos de comida, una red de edificios de Parque Patricios, una red de cuentas de Twitter en la noche de los museos, una red de museos en la noche de los museos, y una red de regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Y con Mario, bueno, no sé si está bien que lo diga o no, pero estamos trabajando en una red sobre cartas del siglo XIX. Es decir, una diversidad inmensa, digamos, ¿no? Está mal que lo diga. Está mal, no escucharon nada, ustedes no escucharon nada. Los distraigo rápidamente contándole el caso de una alumna que tuve de cuando nosotros dábamos en una época, dábamos un curso virtual de redes con la gente de Antropocaos, venían, nada, teníamos la verdad, teníamos un montón de alumnos, y un día vino una chica guardaparque de Misiones, era bióloga, ¿no? ¿Qué haces? Una bióloga guardaparque de Misiones, que hace haciendo un curso de redes, ¿no? Capaz estaba más orientado como a las ciencias sociales, por el perfil nuestro. Bueno, ella que estaba haciendo, estaba armando redes de monos. Ella observaba, bueno, parte de su tarea en el parque era observar y velar, digamos, por el bienestar de los monos. Entonces armaba cómo los monos se juntaban. Parece que los monos, digamos, los monos estos sudamericanos, no me acuerdo si eran saimirí, no me acuerdo qué tipo de mono era, que forman lazos familiares y forman verdaderas redes.
donde hay vínculos entre vecinos, donde hay vínculos más íntimos por ahí si son de la misma familia, y ella tenía identificado a los monitos con nombres y te armaba la red de quién había compartido alimento con quién, o quién había ido a tal lado, quién había jugado con quién, bueno, no me acuerdo quién había tenido la relación que fuere, que planteaba, a mí me sorprendió, digamos, ¿no? No solo pensar esto, me acuerdo que lo dábamos virtual mucho antes de la pandemia, ¿no? Y claro, ella estaba en un puesto en Misiones, a veces se le cortaba la señal, y para ir a tomar nota tenía que ir al medio de la selva, digamos, ¿no? Entonces venía después con las anotaciones, armaba la red, la verdad que nada, flexibilidad absoluta, ¿no? En ese sentido. Parece que un poco la clave va por ahí. Sí, Bueno, mucho depende de las los preguntas, redólogos, ¿eh? los redólogos también tenemos trabajo de dar clases, también. Eso por ahí nos llaman bastante para dar talleres, ese tipo de cosas. Yo así a modo muy rápido, así algunos encargos que he tenido. Por ejemplo, he trabajado para una red de negocios de línea blanca que tenían quilombos en dónde iban a parar, dónde necesitaban más lavarropa, dónde necesitaban más microondas, etcétera, y cuáles eran los caminos más cortos para llevar de uno a otro, etcétera. Ese fue un trabajo que hicimos hace un tiempo que fue interesante. Este, una institución que tenía mucha gente en el exterior, la gente se había extranjerizado, digamos, y tenía muchos recursos, gente en Holanda, gente en Alemania, en Italia, de cosas, y que se mandaban mails, y que yo, pero no tenían un mapa, digamos, de ese magma de gente infernal. Bueno, les ayudamos a hacer eso fue también un lindo trabajo, que fue básicamente trabajar con los mails. Eh, Bien. ahora estoy trabajando en un ministerio, en un equipo que estamos armando una red de incubadoras, y un trabajo re lindo que hice que no lo pudimos publicar, y esto es un tema, viste, que para tener en cuenta, no, nada, un alumno era un médico que era director de un hospital, y entonces me dice, ya, a nosotros nos interesaría saber si hay algo con los fármacos, si hay fármacos que son más centrales, si hay fármacos intermediadores, ¿no? Y la verdad que encontramos que hay como una red de fármacos, que los médicos habitan esa red de fármacos, y muchas veces son los fármacos los que se prescriben a sí mismos a través de los médicos, y no que los médicos Buenísimo. prescriben a los fármacos, porque se acostumbran a usar tal cosa con no sé qué, con el Corbis y qué sé yo, y eso le da el paso al Es buenísimo clonazepam, eso. y eso le da el paso. Y era increíble porque era, o sea, esto que decíamos, las matemáticas, o sea, había mucha matemática no me acuerdo, eran como 50 médicos que cada uno todos creían que recetaban lo mejor. Y en realidad estaban recetando lo que estaba ahí, la red, que ya era esa red de medicamentos en ese hospital, una locura total. Cuando lo quisimos publicar, claro, no estaban las historias clínicas, eh, los permisos de los pacientes para poder, Ah, con lo cual no pudimos publicarlo, digamos, ¿no? claro, Pero fue un claro, lindo porque trabajo necesitaba la actualización. y expresa del paciente diciendo yo autorizo que se utilice la información para tal estudio que va a trabajar tal cosa Ah, y imposible. además que tengo que estar anonimizado y que bla, 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 bla. Entonces, bueno, cuando fuimos a la revista, me dijeron, mira, esto es fantástico, pero la única posibilidad que tienen es hacerle firmar a toda la gente y era Imposible. imposible porque habíamos trabajado con historias clínicas, digamos. Pero bueno, ese lo presentamos en uno de los encuentros de ARS. De paso, bueno,
Creo que lo dijimos al principio, hay una asociación latinoamericana de redes sociales que está y está muy en formación, hay encuentros regulares, todos los años pueden presentar sus pósteres, sus trabajos, y bueno, y aparte conocer a todos, verán que somos unos nerds terribles los que nos dedicamos a estas cosas, que empezamos a hablar de comandos y de instrucciones y de centralidades. No somos personas con quienes ir a tomar un café, indudablemente, lo aceptamos, pero bueno, estamos, somos redólogos. Es Este, interesante porque a mí no deja de sorprenderme la flexibilidad del análisis de redes, ¿no? Y bueno, algo así entre paréntesis que vos mencionabas del hospital, a mí me parece que la ciencia de la salud ganaría muchísimo si empezaran a aplicar un poco más de análisis de redes sociales. Parece que es algo que es muy incipiente, que la gente piensa más en redes de una manera metafórica y todavía no tan concreta, que me parece que ganaría mucho la ciencia de la salud, ¿no? Y hablando de redes raras, me acuerdo la tesis creo que fue de maestría de Jorge Miseli, un compañero que trabajó sobre letras de la cumbia villera, digamos, y entonces viendo cómo se armaba la red entre los personajes que eran los protagonistas de las canciones de cumbia villera, digamos, ¿no? Una cosa que en el ámbito un poco pacato de letras, de filosofía y letras, medio que generó ruido y escándalo. Primero por la temática, que no les parecía, ¿cómo no vas a hablar del Dante? ¿No? ¿Cómo vas a hablar de cumbia villera? Y segundo por la metodología, ¿cómo vas a aplicar redes? Nada, es realmente algo que es notable, y lo bueno que tienen los encuentros de redes es eso también. Uno ve una diversidad de temáticas, te presenta a alguien por ejemplo, esto de los bancos, yo lo inventé hoy el caso, pero tengo compañeros de antropólogos que han trabajado con bancos y con los préstamos interbancarios y con un montón de cosas de bancos que les permite a los gerentes por ahí tener una mirada desde una perspectiva que no la habían visto y que eso le permite por ahí tomar decisiones mucho más adecuadas, ¿no? Está todo el tema de la comunicación organizacional dentro de las empresas, ¿no? Y ver cuánto del organigrama realmente se cumple. Y ahí es un tema nada, puede llegar a ser muy divergente. Yo no pude al final, yo iba a aplicar redes en un caso estaba trabajando con una cardióloga en gendarmería, que era un caso sumamente interesante porque es como un ámbito cerrado, digamos, ¿no? Es como medio un sistema cerrado. Y se estaba trabajando con el tema de factores de riesgo, ¿no? Y yo había hecho había hecho encuestas alimentarias, y bueno, yo quería hacer una red de comidas dentro de gendarmería, sobre todo, no tanto de los gendarmes que están acá en el AMBA, sino de los gendarmes que están más bien en las fronteras, qué tipo de comidas hacían, porque nada, había una serie de problemas de qué sé yo, el sobrepeso era el doble que los datos nacionales, había un montón de cuestiones. Desgraciadamente, la cardióloga era tremenda y los gendarmes medio que se peleaba con todos los gendarmes y al final, bueno, se tuvo que ir, una lástima. Pero bueno, era interesante y ahí iba a ser una red completamente también rara, digamos, ¿no? Como, eh, bueno, por ahí no hay ninguna red normal, tal vez sea esa el planteo, digamos que no. Lo que sí me parece un desafío es pensar en términos de redes. ¿Cómo darte cuenta que vos podés, esto que contaba Mario de los fármacos es genial, porque si vos no tenés un poco de entrenamiento en análisis de redes sociales, no te imaginás que podés armar esa red. Ese es el tema, digamos. Así que ahí hay una clave, ¿viste? Que un poco el entrenamiento te hizo ver que podías armar ese tipo de redes. Porque si no, por ahí lo que haces es, bueno, haces conteo, ¿no? Bueno, ¿cuántos fármacos recetó tal? ¿Cuántos fármacos recetó tal? Y haces una frecuencia de, no sé, tal medicamento, tiene el 80%, tal. A lo sumo hacer alguna asociación estadística, algún tipo de chi cuadrado, algo así, ¿no? No mucho más, digamos, ¿no? En cambio, verlo como una cuestión de redes te permite ver cómo lo que vos dijiste, ¿no? Cómo el sistema estaba por encima incluso de los propios médicos que recetaban, digamos, ¿no? Nada, me parece que eso está buenísimo. Jorge fue jurado de mi tesis doctoral y entre otras cosas, bueno, primero
por el conocimiento que tiene y todo esto, pero además porque en ciencias sociales no había quien la pudiera evaluar. O sea, fíjense que en el principio estamos, porque hubo que ir a buscar al ¿Quién grupo, fue? a alguien de atletas, porque no había, por lo menos hace 5 años, no había en sociales alguien que se dedicara a los temas. Así que bueno. Bueno, estamos. Yo quería hacer una pregunta que me interesó eh, lo que decías con respecto al trabajo en organizaciones. Porque, digo, esto habitualmente, digo, yo vengo de la licenciatura de comunicación y tuve algunas materias, digamos, optativas que hice con trabajo en organizaciones. Entonces, en realidad, no sé si la aplicación de estos sistemas lo que hace es agregarte algún nivel de formalidad o algún nivel de previsión de conductas o de este tipo de cuestiones. ¿Me preguntás a mí o en Sí, general, Dios? sí, Eh, sí, porque vos decías que lo habías utilizado para trabajar estas cuestiones que tienen que ver con el organigrama y el sociograma, digamos, y las divergencias que hay entre uno y otro. Digo, y esto, por lo menos cuando yo lo hice en mi pequeña experiencia, digamos, era, digamos, más artesanal, o sea, digamos, lo ibas armando en función de entrevistas, en función de sí, mi contacto, digamos, personal. un poco lo que dice Mario, lo podés armar a partir de correos, de mails, digamos. Eso sí, sí. El tema es acceder a los datos, que también a veces cuando uno trabaja, bueno, depende la organización, pero en general a veces tenés que ganarte la confianza o tener que alguien te apadrine para que te den esos datos. Te dan los datos de quién comparte correos con quién, y ahí te armás una hermosa red que podés comparar contra el organigrama. Un tema también es que como en toda institución humana, tenés que ir con pies de plomo porque por ahí hay gente que queda en evidencia, y eso es un problema dentro de la organización, digamos, ¿no? Y bueno, ahí tenés que tomar recaudos de todo tipo. Y también, ojo, con a veces las interpretaciones que puede llegar a ser, suponete que es una empresa, ¿no? Por poner un tipo de institución. ¿Qué interpretó el gerente, que es el que tiene que después accionar en esa empresa con la red que vos le armaste, digamos, ¿no? Ahí también hay que manejarse un poco con cierto cuidado, ¿viste? Porque a veces puede ser una ametralladora en manos de un chimpancé, no sabemos bien cómo va a reaccionar la gente frente a eso. Sí, es evidente que tiene información muy sólida, ¿me entendés? Eso seguro. Pero bueno, como siempre en una institución hay que ir ahí manejándose también un poco con pies de plomo, tratar de que la gente que va a interpretar esa red la interprete en función de lo que es también y no de lo que se imagina que debe ser, digamos, ¿no? Yo tengo la sospecha también de que algunos, tanto de la UBA como de la UADE, como de etcétera, etcétera, tienen muchas cosas de repetición y de nodo a nodo y cuestiones de fenómenos de red, mucho más que Se congeló, ¿no? los hacen hablar a los médicos, se cortó mucho. Se cortó justo cuando decías quién era el asesino. Sí, no te escuchamos. No, que los sistemas de creencias, por ejemplo, en las universidades, muchas veces vienen de más de argumentaciones en sí mismas. Bueno, eso. Habría que
No, se cortó, ahora sí, ¿eh? ¿Y por qué mencionaste a universidades privadas? Bueno, pareció a mí, no sé, dentro de lo que creo que entendí. Como que la UBA es más heterogénea, dentro de lo que escuché, qué sé yo, como interpreté cualquier cosa. Mario está con los monos en la selva, me parece. Se nos fue Diego. Ahora se fue Diego también. Acá en Springfield siempre tenemos señal. Acá tenemos un centro atómico y el señor Burns. Vamos a sacarle cuero, chicas, no nos escuchan. Ajá. Claro, como que se dan más cuestiones de que uno imita al otro, está más vinculado a la red, lo que opina, que a un debate en profundidad, ¿no? O una reflexión filosófica en ese sentido, ¿no? Y los sistemas de creencia me parece que son fenómenos de red, ¿no? Que aparte como que si querés creer en el dato, es como que es más fácil que lo divulgues, ¿no? Y no lo reflexiones tanto, digamos, ¿no? Me hiciste acordar algo que me pasó una vez, eh, que me explicaron que cada barrio privado tiene una manera de hablar, o la tenía en algún momento. Y entonces, de acuerdo a cómo te expresabas o con qué palabras te manejabas, con qué vocabulario, te sacaban, digamos, la ficha de a qué barrio pertenecías, como si fuera a nivel provincial, qué sé yo, Cantito Cordobés, o lo que fuera, o la Elie de los Correntinos. Y me llamó la atención, ¿viste? Porque dije, ¿cómo se había armado tanto, no? Eso. Ahora me hizo acordar eso, el comentario. Evidentísimo, bueno, sí. Sí, yo cuando tomaba el colectivo, cuando volvía de la última sede en la que trabajaba en el Santiago Estero, escuchaba a los chicos en el colectivo y tenían como temáticas y zapatos de otra manera. Y zapatos que no veía en la UBA y vocabulario que tampoco veía en la UBA, escuchaba en la UBA. Y sí, y después ya a nivel profesional, ¿no? En las profesiones pasa lo mismo, digamos, ¿no? Cuando uno Ah, tiene que también. adquirir un vocabulario, y yo a veces veo, yo doy clase en nutrición y en enfermería, dos disciplinas de la Claro, salud, también. digamos, y lo que noto, daba clase en primer año y ahora doy clase en los últimos años, y es como van adquiriendo un vocabulario incluso antes de aprender bien la profesión, digamos. Una de las primeras cosas que aprenden es el vocabulario que tienen que usar para ser aceptados dentro de esa comunidad de profesionales o futuros profesionales, ¿no? Y es algo que uno adquiere y eso tiene que ver con un fenómeno de red. Incluso más que la dedicación al estudio que le han puesto, que no la estoy poniendo en tela de juicio, ni mucho menos, pero digo, como que rápidamente aprenden el vocabulario, incluso antes de haber cursado las materias donde deberían ver esas cosas o de la reflexión profunda, digamos, ¿no? Tiene que ver con que, digo, creo que los humanos tenemos esta cosa de la identificación, de la identidad, que básicamente la identidad es un fenómeno reticular, ¿no? No es otra cosa más que un identificarme con el otro a partir de un rasgo común, que puede ser una nación, un país, un barrio, un club de fútbol, una música, lo que sea. Eh, Eso, digamos, es parte constitutiva del ser humano y es tanto bueno como malo, si lo queremos ver en términos axiológicos. Es algo que nos permite, digamos, sentirnos bien y que por ahí puede ser sanador incluso, o que nos permita realizarnos como seres humanos, a la vez que puede ser el caldo de cultivo un fanatismo que termine en una masacre, digamos, ¿no? El mismo mecanismo de la entidad reticular puede ser sublime o puede ser, Fundamentalista. sí, tremendo, digamos, ¿no? Ujú. Y ahí son Ah, fenómenos de red, digamos, claramente, ¿no? ujú. Bueno, a usted les pasó lo de la redología,
Cuando yo empecé a trabajar en la UBA, había muy pocas investigaciones sobre historia de los medios. De hecho, yo trabajaba con un titular que tenía solamente hecho el secundario. Y había sido un pionero, digamos, en pensar y en trabajar sobre eso, sobre la historia de los medios de la comunicación. Y ya lo comenté la otra vez, empecé a dar clases en el momento en que Fukuyama dijo que era el fin de la historia, en el 89-90. Así que eh, los acompaña en el viento en contra, en los sentimientos, porque realmente era así, porque los alumnos venían con todo ese argumento y bueno, uno tenía que pilotearla. Y bueno, pero era interesante, fue fascinante y realmente eh, ayudó a mi resiliencia, digamos, ¿no? Y aprender, realmente, aprender a dialogar, a ser lo más democrático posible y eso fundamentalmente, a compenetrarme, a convencerme o no de lo que quería llegar a transmitir. Y si servía o no servía también. ¿Habrá servido, Mario? Por lo menos te acordás que siempre sinoscopio. No me escuchas. Sí me escuchas. Me lo ¿Qué pasó? Se cortó, Mario, no te escuché. Bueno, no te escuchamos, creo. No, yo no escuché. Me preguntó eso en el final así. Mira, el sinoscopio, mira vos. Por eso te acordabas, años después un día lo mencionaste. Es una tecnología del siglo XIX. Hablando de que tecnología se puede ser uno de los temas para usar. Igual. Y descubrimos que a veces no hay muchas cosas nuevas bajo el sol. Pero eso ya me pasa por vieja, ¿no? Pero tenés mala señal en los cardones, mala señal en el otro lugar también. ¿Qué te pasa, Mario? Tenés vos una nube radiactiva ahí arriba de la cabeza que hace que no te da señal. ¿Qué, Pacho? Se está congelando Diego también ahora, ¿eh? Venimos invictas nosotras, chicas. Los que Bueno, tengan los... entonces nos vemos la semana que viene por acá. Bueno, les agradezco que me hayan invitado. Espero no Gracias. haberlos confundido más, o si los confundí más, por lo menos que invitarlos a que duden. Y bueno, cualquier cosa, Mario tiene mi contacto, así que me pueden contactar para cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Así que muchas gracias. Gracias, Gracias, publicalo entonces ahí. gracias. Buenas noches. Gracias, adiós. Un Chao, gusto, buenas noches, realmente. gracias. Muy divertido. Gracias, Diego. Chao, chao, Mario. Chao, chiquis. Pero, Chao, nos vemos. bueno, seguimos en Chao, contacto. Patri. Chao, chi. Dale, sí, sí. Chao.